¿Grabando? Sí. Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, en el marco de las actividades de la celebración de sus 10 años, les da la más cordial bienvenida al seminario Reforma de Pensiones, Buscando el Rumbo. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular de Economía UC y ex ministro de Hacienda. Señor David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Señora Cecilia Cifuentes, que entiendo se encuentra en camino, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. El señor Joaquín Vial, investigador principal de CLAPES-UC y profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad Católica. La señora Paula Benavides, directora de Espacio Público, lamentablemente no podrá acompañarnos por razones de fuerza mayor. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan hoy día en este lugar que algunos de ustedes no conocen. No conoce esta aula magna, Manuel José Larrazábal, y yo los invito a los que no las conocen a mirar a los lados. Esto es una de las salas más lindas que hay en la Universidad Católica. Como ustedes ven, una antigua biblioteca, porque de eso estamos rodeados de libros, algunos con más de una centena de años. Bueno, quiero saludarlos a todos ustedes que nos acompañan acá, los que también nos siguen vía streaming, y saludar en forma especial a nuestros invitados, a don David Bravo, que nos acompaña, que además fue premio a la contribución a las políticas públicas de CLAPES-UC hace algunos meses atrás, a Cecilia Cifuentes, que no está aquí, pero que está por llegar, porque ya si se nos enferma la Cecilia ya es como mucho, ya, porque ayer nos llamó en la noche Paula que estaba con fiebre, entonces tanto por ella como por el resto de los asistentes se excusó. Le deseamos que se recupere prontamente. Quiero saludar también a Leonardo Hernández y a Joaquín, que lideran el área de pensiones de CLAPES-UC y que van a dar a conocer hoy día. Vamos a aprovechar este seminario para dar a conocer un nuevo estudio de CLAPES con resultados muy interesantes en términos de los efectos de la reforma previsional, del proyecto de ley de reforma previsional que tenemos en nuestras manos y en trámite en este momento en el Congreso. Bueno, quiero también aprovechar esta ocasión para recordar, algunos de ustedes lo han visto, pero los resultados de un estudio que hicimos hace poco en CLAPES y que dimos a conocer la semana pasada, un estudio sobre los efectos macroeconómicos de los fondos de pensiones en la economía chilena, es decir, los efectos en crecimiento, inversión y empleo, que abarca 43 años, desde 1981 hasta 2023. Este estudio lo hicimos con Alberto Belmar y Germán González. Es hoy día un documento de trabajo CLAPES, el que quiere lo puede consultar, está en nuestra página web, se dio a conocer, como digo, la semana pasada. Pero simplemente recalcar algunos puntos. En el periodo considerado, o sea, 1981 al 2023, estamos hablando de 43 años, los activos de los fondos de pensiones pasaron de representar en promedio un 35% del PIB en la década de 1990
a un 82% del PIB en 2019. Ese es su pic, el 82% del PIB. Es decir, si lo ponemos en términos de hoy, un 82% del PIB, estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares, del orden de 300.000 millones de dólares. Eso es lo que serían estos, pero ya no son, y no son por razones que ustedes conocen. Los periodos de crisis económica, asiática y financiera global se caracterizaron por caídas significativas del valor de los fondos, aunque se recuperaron. Los fondos estos tienen la característica que les entra una crisis, caen, luego se recuperan y sobrepasaron su valor como porcentaje del PIB una vez que superaron las crisis. La crisis que no hemos superado todavía es la crisis de los retiros, porque a partir del año 2020 se produce otra caída considerable del valor de los activos cuando, por dos efectos. Primero, los efectos de la crisis generada por la pandemia y los 3 retiros de ahorros previsionales. Con esto, los activos administrados se redujeron de 82% del PIB, que fue su tope, a 57% del PIB. Es decir, cayó en un cuarto del PIB en este periodo. El efecto más importante vino de los más de 50.000 millones de dólares que se retiraron en los 3 retiros. Y hoy día, como ustedes saben, como la creatividad es infinita y el populismo no tiene límites, estamos discutiendo el 7º retiro, porque los retiros son como las medusas, tienen muchas cabezas. Bueno, los resultados de este estudio, un primer resultado que me gustaría destacar es que la inversión doméstica como porcentaje del PIB en el periodo 81 de 2023 creció en 3,6 puntos porcentuales, 3,6 puntos del PIB. Esto es un alza muy importante. Pero de estos, 1,2 puntos, es decir, 1/3 de todo el incremento en la inversión, viene del ahorro previsional. Entiéndanse una cosa, para entender una cosa bien clara, del ahorro previsional que va a cuentas individuales. Esa es la forma como esto opera. Y aquí el ahorro previsional de los hogares es el segundo mayor componente, representando al año 2023, segundo mayor componente del ahorro, un 28,5% del ahorro nacional. O sea, casi el 30% del ahorro nacional son el ahorro previsional de los hogares. Bueno, el otro tema, ¿no es cierto?, un segundo resultado del estudio es que los activos de los fondos de pensiones como porcentaje del PIB aumentaron 11,1% el año 2019 debido al buen desempeño en los mercados financieros, pero la misma variable disminuyó, esto es parte de lo que ocurre, 14,9% el año 2021 debido a los retiros. Y el crecimiento anual promedio de los fondos de pensiones explica un 7% del crecimiento del PIB en todo el periodo. Y también el 2,6% del empleo. O sea, si ustedes ven, aquí hay un efecto muy significativo del ahorro previsional que va a cuentas individuales en inversión, crecimiento y empleo, y por supuesto en el ahorro nacional. La conclusión final de este análisis es que los fondos de pensiones han tenido un efecto muy positivo y significativo en la economía chilena, y que la discusión que estamos teniendo, la discusión previsional que vemos todos los días, ¿no es cierto?, en los diarios, en el Congreso, no debería por ningún motivo soslayar este punto. No debería dejar de lado los efectos macro que tienen. Entendemos que hay un tema con las pensiones, ese tema es fundamental, pero también están los efectos macroeconómicos, de los cuales nos van a hablar en un momento más Leonardo y Joaquín. Este seminario es una ocasión para estudiar y debatir la reforma de pensiones que está actualmente en trámite, a la vez para dar a conocer, ¿no es cierto?, los resultados de este nuevo estudio CLAPES-UC que está liderado por Joaquín Vial. Este estudio revela que el aumento de las cotizaciones de 10 a 16% que establece el proyecto de ley tiene resultados adversos sobre el empleo formal y los salarios. ¿Cuán adversos? Depende de cómo se distribuye el 6% adicional entre seguro social y capitalización individual. Pero no les cuento más porque por supuesto el que le corresponde contar los resultados, el detalle y todo es a sus autores, a Joaquín Vial. Y por lo tanto lo vamos a conocer
en unos pocos momentos más cuáles son los resultados y cuál es exactamente el efecto de este aumento de 10 a 16% además con aumento en el límite, en el tope, ¿no es cierto?, en el tope imponible. Bueno, yo quiero también terminar con algunas con reflexiones respecto del estado del proyecto de ley y de los temas que están en discusión. Luego de un complejo trámite, el proyecto de ley tiene ya agenda de tramitación, aunque no acuerdo en muchos puntos. Tenemos agenda de tramitación. Ustedes saben que ya hoy día el acuerdo es que este proyecto se tramita y se vota de aquí a enero de 2025. En enero de 2025 deberíamos tener el proyecto. Hay acuerdo, por ejemplo, en aumentar la tasa de cotización en 6% a 16%, ¿no es cierto?, y subir el tope imponible. Todo esto de manera paulatina para afectar lo menos posible el empleo. También hay acuerdo en mejorar los mecanismos de cobranza y en ampliar la cobertura del seguro de cesantía para el pago de cotizaciones. Sin embargo, también hay desacuerdos o ausencias de acuerdos en algunos temas fundamentales. Yo quiero tocar tres. Primero, en la separación de la industria. La Comisión Técnica de Pensiones, y aquí hay algo sorprendente, porque la Comisión Técnica de Pensiones recomendó no promover el cambio, que es la separación de la industria. Por lo mismo, este tema requiere un análisis detallado y cuidadoso porque una implementación forzosa puede llevar a un deterioro en la calidad del servicio que reciben los afiliados, entre otros problemas. Sorprende que el Gobierno insista en el tema de la separación de la industria cuando la Comisión Técnica se pronunció adversamente frente a este cambio. Segundo, la licitación de grupos de afiliados antiguos. Esta propuesta, mal implementada, puede tener efectos adversos importantes en el mercado de capitales. De hecho, la misma ha generado, como ustedes han visto, una acalorada controversia entre expertos, mientras la Comisión Técnica de Pensiones sugirió que su diseño se defina en una comisión técnica transversal. O sea, fíjense que las comisiones técnicas se van perpetuando, porque la Comisión Técnica de Pensiones sugiere que esto lo vea otra comisión técnica. Interesante. Además, la licitación de afiliados puede entrar en conflicto con la propuesta de crear un gestor de inversiones estatal. ¿Se imaginan ustedes una AFP estatal con licitación de stocks, que es lo que se llama licitación de los stocks de afiliados? Y lo que uno se pregunta así desde el sentido común es, bueno, ¿y si tenemos licitación de stocks con AFP estatal? Entonces va la AFP estatal y rompe comisiones y se lleva las licitaciones. Entonces al final, en el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedamos paulatinamente con un oferente, con un administrador de fondo. Me parece una cuestión bien compleja porque además, ¿cómo garantizamos que la AFP estatal compita en igualdad de condiciones con las AFP privadas? ¿Quién garantiza? ¿Cómo va a ejercerse el control de los accionistas? Bueno, hay una serie de temas, problemas que están subsumidos en este tema y yo creo que por tanto va a ser un tema de mucha discusión. Tercero, la creación de un seguro social financiado con la mitad de la cotización adicional de 6%. Este tema, que se ha tomado gran parte de la discusión, tiene gran importancia porque afecta al mercado laboral, en particular la informalidad laboral y el desempleo. Esto lo vamos a discutir en unos momentos más. Esto porque la retribución de ingresos entre pensionados, la redistribución de ingresos entre pensionados actuales y futuros, al financiarse con las cotizaciones de los trabajadores formales, significa un impuesto al trabajo formal. Estos son algunos de los temas que vamos a discutir hoy. Dada la importancia del tema y la calidad de los expositores, estoy seguro que tendremos una muy interesante y fructífera discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a exponer a Leonardo Hernández y a Joaquín Vial. Comienza la exposición Leonardo Hernández. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a David y a Cecilia que nos ha llegado todavía por aceptar nuestra invitación a discutir hoy día este tema tan importante. Lo que vamos a hacer con Joaquín en los próximos minutos es hacer un barrido sobre los distintos componentes que están en el proyecto de ley
y cómo estos han ido cambiando a medida que pasamos desde el proyecto de ley original de noviembre del año 2022 a lo que se aprobó a comienzos de este año en la Cámara, lo que después fue recomendado o no recomendado por la Comisión Técnica y por último lo que quedó en el documento marco del 31 de julio pasado, que descartó algunas de estas cosas y que tiene una lista de 45 puntos y lo vamos a linkear un poco con lo que salió el día 7, o sea, la semana pasada, que es este protocolo que nos pone una fecha de que todo esto tiene que estar cerrado a enero del 2025, como dijo Felipe. Entonces vamos a hacer este barrido, vamos a ir mirando esto y vamos a ir diciendo dónde hay áreas que sí creemos que hay que avanzar y dónde hay áreas donde creemos que quizás no es conveniente avanzar. Y vamos a tratar de justificar por qué. Entonces, no me avanza. Ahí sí. Bien. Voy a partir, antes de hacer el barrido, sin embargo, quiero partir con algo que yo sé que es repetitivo, se ha dicho y se ha escrito y los técnicos en distintos medios lo hemos insistido sobre esto, pero creo que es valioso insistir. ¿Por qué? Porque de repente se pierde el foco, en la reforma se pierde el foco de lo que creemos tiene que ser el centro de la reforma. El desempeño del sistema de pensiones hay que evaluarlo en función de las tasas de reemplazo, no en función de los montos de pensiones. Y ahí hay un ejemplo, una pensión de 500.000 para alguien que gana 250.000 es un muy buen resultado, una tasa de reemplazo de 200%. Esa persona era pobre y posiblemente no va a mejorar mucho su situación de ingreso con un ingreso de 500.000 pesos, sigue siendo pobre, pero le di una pensión el doble de lo que era su ingreso. La misma pensión para alguien que gana 1 millón es un muy mal resultado, una tasa de reemplazo de 50%. Entonces, lo que hay que mirar es la tasa de reemplazo y no pensar en la pensión en términos absolutos. Sin embargo, esto en el proyecto de repente se pierde este foco. ¿Okay? Ahora, las tasas de reemplazo en Chile son bajas, y son bajas por 3 razones. Primero, porque hay una baja tasa de cotización. Cotizamos un 10%, en la OCDE es 18% o más. Hay que subir la tasa de cotización. Segundo, hay una baja densidad de cotizaciones. Fíjense ustedes que entre el año 2015 y el 2022, la masa de pensionados de esos 7 años tenía una tasa de cotizaciones que en promedio fueron de 19,2 años. Los hombres un poco más altas, las mujeres 15 años de cotizaciones, los hombres 25. Pero al final estamos pensionando gente que cotizó la mitad del tiempo de lo que trabajó. Entonces hay que atacar ese foco. Y por último, la edad de jubilación, que es conocido, 60 y 65 años, es muy poco para nuestras esperanzas de vida post-retiro. Entonces, lo que llama la atención es que se nos olvida de repente que el foco tiene que estar en la tasa de reemplazo y hay que atacar esas 3 causas. Y el proyecto ataca solamente uno, frontalmente una de ellas, solamente la tasa de cotización. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué les hago este recordatorio? Bueno, porque cuando uno lee el proyecto y las cosas como fueron evolucionando, se queda con la sensación que se intenta atacar muchas tareas, muchos focos, y no necesariamente el corazón del problema. Entonces uno se pregunta, ¿no se nos estará olvidando una regla de oro en economía que es una herramienta para cada problema? Entonces estamos a lo mejor tratando de arreglar muchas cosas al mismo tiempo. Y eso lleva a que uno se pregunte, bueno, otras reglas de oro que no son necesariamente de economista, que son, mire, que mucho abarca, poco aprieta, o if ain't broken, don't fix it, si no está roto, no lo arreglemos, o lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Por qué no nos concentramos en lo que es importante? Lo menciono porque creo que esto puede servir para priorizar dentro de la lista de cosas que están en el proyecto cuáles debiéramos enfocarnos y dedicarle tiempo. Dado que hay un plazo, hoy día con el protocolo tenemos un plazo al 25 de enero, son 5 meses, no tenemos mucho más tiempo, entonces enfoquémonos en lo que es importante. De hecho, y a modo de recordatorio, parte importante del problema de la baja densidad de cotizaciones tiene que ver con problemas del mercado laboral, cómo está funcionando el mercado laboral. No es un problema de pensiones. Y otros problemas que tienen que ver con políticas sociales, redistribución, no debieran atacarse a través del sistema de pensiones. Dicho eso, entonces voy a entrar en materia, que es este barrido que les digo de las cosas que están en el proyecto y que han ido cambiando a medida que transitamos desde el proyecto original, pasando por lo que se aprobó en la Cámara, lo que recomendó la Comisión Técnica y lo que está en el
documento marco del gobierno con los 45 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a ir pasando primero cada una de estas recomendaciones, dónde estamos o cómo seguimos avanzando, teniendo en mente que tenemos hoy día una fecha que la fijó el protocolo y que le agrega una dosis de realismo. Hay ciertas cosas que a lo mejor no son el ideal, o sea, vamos a trabajar un poquito con lo que llamamos en economía el segundo mejor. Hay ciertas cosas que no son la mejor política, pero avancemos porque por realismo político es necesario avanzar, en particular el seguro social. Una vez que yo haya hecho ese paso, que es la primera etapa, entonces le paso el micrófono a Joaquín, que nos va a explicar en la segunda parte el trabajo que mencionaba Felipe, que tiene que ver con tener en consideración elementos adicionales, en particular el impacto que tiene la reforma o el seguro social sobre el mercado laboral y el empleo, y cómo afecta todo esto a las nuevas proyecciones demográficas del año 2024 que acaba de lanzar la ONU. Entonces parto con la parte fácil. En el proyecto original habían dos elementos que por el camino, afortunadamente, creo que se perdieron, afortunadamente, complicaban. Los autopréstamos, el gobierno insistió cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, pero finalmente la Comisión Técnica no lo considera y el documento marco no lo considera. Eliminar el retiro programado introduciendo una renta vitalicia con herencia también fue algo que estaba en el proyecto original y se abandonó. Así que afortunadamente eso lo sacamos del camino, eso no es un tema que tengamos que preocuparnos hoy día. Otras áreas donde creo que es fácil avanzar y que hay consenso, no me voy a detener mucho en esto, Felipe ya lo mencionó, aumentar la tasa de 10 a 16% estaba en el proyecto original, la Comisión Técnica dice que hay que hacerlo y el documento marco lo incorpora, subir el tope imponible y ampliar la cobertura del seguro de cesantía para reducir las lagunas cuando la gente está desempleada. Y por último, una idea que habría que estudiarla con mucho más cuidado, es compleja, que era cambiar el método de cobro de flujo a saldo. Se podría pensar, pero la verdad es que al final la Comisión Técnica recomendó no hacerlo y el documento marco acogió esa recomendación, no lo incorpora. Entonces seguimos cobrando sobre flujo de aquí hasta un tiempo más adelante, cuando se vuelva a querer discutir, podemos avanzar en estos tres temas. Inicialmente el gobierno recomendaba derogar el 3.500, se abría una caja de Pandora, se abandonó esa idea, podemos seguir con el decreto 3.500 que tenemos hoy día. Y aquí hay un tema importante, que es el tema de la PGU. Y el tema de la PGU que está en las dos últimas líneas, que recoge el numeral 2 del protocolo del 7 de agosto. Aquí creo que hay un avance importante en que es fácil llegar a consenso y hay que trabajar los detalles, pero es fácil llegar a consenso de que la PGU se ancle a la línea pobreza. Y creo que en eso hay consenso y podemos llegar rápidamente a buscar cómo lo operacionalizamos de tal manera de que eso tenga un mecanismo de reajuste en el tiempo consistente, etcétera, robusto. Podemos avanzar y eso creo que está fácil llegar a una solución. Lo recomendó la Comisión Técnica, lo acoge el documento marco del Gobierno. Y en lo que era cobertura, finalmente el Gobierno acepta lo que recomienda la Comisión Técnica, es decir, dejar la cobertura en el 90% de la población, no ampliarla al 100%. No hay recursos para ampliarla, así de simple. Entonces hay que dejarla en el 90%. Hasta ahí, más o menos lo que es fácil. Una parte que también creo que es fácil implementar y que podemos actuar fácil, lo que tiene luz verde en el semáforo que les mostraba, es en el proyecto original el Gobierno creaba una institución que era el IPA, el Inversor Público Previsional Autónomo, que era un nuevo gestor de propiedad estatal, pero que además tenía algunas cosas raras, que generaban bastante controversia, que por defecto iba a terminar teniendo un tremendo control del mercado, porque iba a administrar el 6% adicional y por defecto el 10% y el stock, a menos que los afiliados dijeran que no. Entonces, había un riesgo ahí que terminara este IPA administrando una gran parte del portafolio. Por el camino, lo que llegó a la Cámara es que dice se crea un inversor público previsional estatal, pero que compite con las AFP. Hoy día la Comisión Técnica dice que entre un agente estatal, pero que compita en igualdad de condiciones con los administradores privados, recomendación que recoge el documento marco. Entonces, hay acuerdo en que podemos aumentar la competencia en el mercado creando un administrador estatal que compita en igualdad de condiciones, como lo hace Banco Estado.
Banco Estado es un banco estatal, pero que compite igual que cualquier banco hoy día privado. Y que ingresen nuevos gestores de fondos. El proyecto de ley considera cooperativas, que ingresen nuevos gestores, no hay problema. O sea, ahí podemos, de esa manera estaríamos incorporando el numeral 3 del protocolo, que es promover la competencia. Y por último, esto no estaba en el proyecto original, pero la Comisión Técnica lo recomienda y lo recoge el documento marco dentro de sus 45 puntos, que es centralizar las tareas de cobranza para mejorar la eficiencia en la cobranza de las cotizaciones impagas. Hasta ahí la parte fácil. Yo creo que esto es fácil de hacer, no nos demoramos mucho, llegamos a consenso, hay que afinar los detalles, pero se puede implementar. Aquí estamos en dos áreas que tenemos algunas dudas, que dado los plazos quizás algunas valdría la pena no perder mucho esfuerzo ni mucho tiempo en ellas. El tema de los multifondos que se reemplazan, pasan a ser reemplazados por fondos generacionales, lo recomienda la Comisión Técnica, lo recoge el documento marco, pero esto tiene bastantes bemoles. Para dar un ejemplo, hoy día si yo tengo multifondos, si yo me equivoco en mi decisión, bueno, la decisión me equivoqué, tuve un mal retorno, la decisión es del afiliado. ¿Quién se hace responsable si el fondo generacional se equivoca en las políticas de inversión y terminan en malos resultados? O sea, hay muchos bemoles aquí, hay que pensar mucho en la letra chica, nos vamos a demorar, hay que pensarlo con mucha calma. Mi sensación es que estas dos cosas que están acá, quizás, dados los plazos, quizás yo pasaría de largo, porque no atacan, no van al problema de fondo. El problema de fondo es subir las tasas de reemplazo y para eso hay que ahorrar más. Esto es cosmético, quizás está en la periferia del problema, podemos pensarlo más adelante en una segunda o tercera reforma. Lo mismo pasa con imponer límites a las comisiones que se pagan por administración delegada. Puede haber buenas razones para pensar esto, estudiarlo, pensarlo con mucha calma, pero de nuevo es un tema difícil, podemos tener un problema importante en que al final los fondos no invierten en ciertos activos, por ejemplo activos alternativos, que no tienen el expertise para administrar, que tienen que delegar esa administración, pero si les cobran, no lo van a hacer, podemos terminar teniendo un costo importante en baja rentabilidad de los fondos. De nuevo es un tema que se puede pensar, se puede avanzar, pero mi preferencia personal es que, dado los plazos que nos pone el protocolo, yo quizás lo dejaría para más adelante, pero es un tema que hay que pensarlo, pero quizás con los plazos que tenemos no alcanzamos. Dos temas más que hay que pensar. Con calma, no se puede proceder rápido. La comisión de usuarios, en principio suena bien fortalecerla y relevarla, que es lo que propone el proyecto de la Cámara y que lo recoge la Comisión Técnica y después lo insiste el documento marco, pero yo creo que aquí hay que pensar con mucho cuidado. Al final, esta comisión de usuarios puede nombrar directores en empresas. Yo me gustaría darle una vuelta de tuerca a eso, ¿qué implicancias tiene? No es trivial que esto se pueda dejar así, hay que regularlo con bastante cuidado. De nuevo, hay que dejar más tiempo para pensar esto. Y por último, no me voy a detener mucho porque Felipe lo explicó, el famoso seguro social. El seguro social, por un problema de realismo, tenemos que hacer algo. Hay una masa de gente que tiene pensiones hoy día muy bajas y una masa de gente que está pronta a jubilarse con pensiones bajas y el seguro social es la solución. ¿Por qué? Porque la PGU no alcanza. O sea, los recursos que se requieren para ayudar a ese grupo de gente, la PGU no los tiene, no están los recursos. Entonces, el seguro social es la solución y hay consenso. El problema es cómo se hace. De hecho, la Comisión Técnica recomienda que esto, si uno lee con cuidado lo que dijo la Comisión Técnica, en el fondo está diciendo entre líneas, o mi lectura fue, mire, esto hay que pensarlo con harto cuidado. Ahora, como tenemos un plazo, porque esto es importante, porque esto lo mandató, el Seguro Social lo mandató el protocolo. O sea, tiene que haber seguro social, esto está en el numeral 5, si recuerdo bien, creo que está en el numeral 5, del protocolo, tenemos que tener un seguro social. Aquí hay que pensar esto, entonces yo aquí dedicaría energías, no dedicaría energías a pensar estas cosas que son un poquito, si ustedes quieren, en la periferia, pero como el seguro social tiene que salir con la reforma de aquí a enero 2025, aquí hay que poner mucho esfuerzo y mucho cuidado porque los impactos que pueden tener, y Joaquín nos va a explicar más adelante cómo opera esto, los impactos que pueden tener en empleo y en crecimiento son muy importantes. Pero esto hay que hacerlo, entonces aquí yo dedicaría un esfuerzo.
Y por último, no me voy a detener acá, dos áreas en que yo honestamente creo que no hay que avanzar, no tenemos los plazos y son completamente, en mi opinión, en la periferia del problema, no van al fondo del problema, que es lo que es aumentar el ahorro para previsiones y que tiene que ver con la separación de la industria. De hecho, la Comisión Técnica no lo recomienda, pero el documento marco insiste en hacerlo, con algunas diferencias. A diferencia de lo que había en el proyecto original, ahora permite que estos administradores que van a hacer la administración de las cuentas, permite que compitan entre ellos. ¿Okay? Pero le dice a las AFP, usted tiene que licitar la administración de cuentas. Ahora, pueden competir muchos administradores. En mi opinión, esto es periférico, no va al fondo del problema, es muy complejo, puede tener impactos importantes en el mercado de capitales y finalmente en la calidad de servicio que reciben los afiliados. Y lo mismo pasa con la licitación de cartera, esto es muy controversial, hay muchas opiniones distintas respecto de cómo hacerlo, expertos, ustedes han visto en la prensa distintos expertos, colegas nuestros que opinan distinto. Es muy controversial, puede tener un impacto muy importante en el mercado de capitales y en la rentabilidad de los fondos, porque puede obligar cambios de portafolio que va a llevar a la AFP a tener más liquidez, inversiones menos rentables, etc. O sea, el impacto aquí en las pensiones, si lo que nos interesa son mejores pensiones, yo aquí tendría mucho cuidado, porque podemos tener portafolios muy líquidos, muy fáciles de cambiar de un activo a otro, pero con rentabilidades muy bajas, y lo que nos interesa es subir las pensiones. Entonces yo aquí tendría mucho cuidado y por lo tanto en estas dos últimas políticas yo creo que deberíamos aquí ponerle luz roja y dejarlo para reformas futuras. Con eso, resumo, creo que es fácil avanzar en algunas cosas, yo me concentraría en las que son fáciles y que van directo al problema, que es aumentar el ahorro y aumentar las pensiones en el mediano y corto plazo. Para el corto plazo vamos a tener que diseñar un buen seguro social, pero preocupémonos de que no tenga impacto muy grande en el empleo y en el crecimiento. Y ese impacto puede ser muy importante, depende de su diseño, y eso le paso el micrófono a Joaquín para que lo explique. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Lo que nosotros hicimos con Víctor Hugo y con el apoyo inicial de José Valenzuela fue algo bastante simple. Lo que queríamos era evaluar los efectos de largo plazo del aumento del 6% de cotizaciones, pero con un foco tanto en lo que pasaba con las pensiones como lo que ocurre con el funcionamiento general de la economía, la macro. Y particularmente con un ojo puesto en lo que pasa con el mercado de trabajo, que va a tener que absorber este aumento del 6% de las cotizaciones. Y para eso lo que hicimos fue usar el mismo modelo que desarrolló el Banco Central en el año 2017 y que fue usado también por los técnicos que prepararon el informe de impacto regulatorio que acompañó al proyecto de ley y lo que hemos hecho es usar este modelo para evaluar los impactos en el mercado de trabajo y en la macro en los distintos, bajo distintos esquemas de distribución del 6% de cotización adicional. Es solo eso. Ahora, los que quieran meterse en la cocina, bueno, en el documento hay un capítulo entero dedicado a la cocina y si todavía les se quedan con ganas, pueden ir al documento original del Banco Central si es que todavía soportan seguir leyendo las ecuaciones del modelo. Una primera cosa que hicimos fue confirmar que efectivamente lo que teníamos era lo mismo que habían usado la gente que hizo el informe de impacto regulatorio y efectivamente pudimos reproducir todos los resultados excepto el cambio en el empleo formal. El cambio en el empleo formal, bueno, después de bastante investigación, básicamente se origina en una razón, y es el hecho de que se tomó como referencia para calcular esto en el informe de impacto regulatorio el promedio simple de las variaciones en el empleo en los distintos quintiles de ingreso. Cosa que es un error aritmético, porque no todos los mismos quintiles tienen el mismo porcentaje de formalidad. Adicionalmente, también lo que hemos hecho es dejar fuera el análisis de los impactos por quintiles, porque el modelo realmente no es
está muy bien preparado para hacerlo. Lo que se hace es que básicamente de los resultados macro que salen, estos se distribuyen por quintiles después, sin entrar en el cálculo propiamente tal de los valores de equilibrio, usando una calibración a partir de la encuesta CACEN, pero que no está a su vez calibrada de forma de asegurar que el resultado agregado coincida con los resultados por quintiles. Y si ustedes se meten en la cocina nuevamente, lo que van a encontrar es que en general los resultados agregados están fuera del rango de variación de los rangos de cada uno de los quintiles, cosa que cuando uno está pensando en algún promedio, por muy ponderado que sea, digamos, es difícil que ocurra. Y por lo tanto lo hemos dejado fuera. Sin embargo, en un anexo, que en la versión que tenemos impresa hoy día en la web todavía no está, pero lo vamos a colgar, es un problema ahí técnico, están todos los resultados por quintiles si ustedes quieren verlos, pero francamente, para ser bien honesto, creo que no son demasiado informativos. ¿Cuáles son los efectos que vemos en pensiones y salarios? Aquí me van a perdonar, este gráfico es un poquito enredado. La variación en salario está medida en el eje izquierdo, son los cambios que están en color café, y básicamente lo que vemos es que, y lo que tenemos ahí en letras verdes son cada uno de los ejercicios que se hicieron. Uno con 6% a seguro social, otro con 4 y 2% a capitalización individual, Mitimota 3 y 3. Este es el cuarto es 2% a seguro social y 4% a capitalización, y el otro es el último es 6% a capitalización. Y lo que vemos básicamente es que tanto el empleo como los salarios disminuyen en su valor de equilibrio. Y esto es normal, se está subiendo la cotización para que se restablezca el equilibrio en el mercado de trabajo. Tienen que ajustarse tanto los salarios como el empleo. Y la proporción obviamente varía. ¿Y por qué ocurre esta diferencia entre el seguro social y la capitalización individual? Tiene básicamente que ver con los beneficios que percibe la persona que cotiza. O sea, mientras más es la ponderación del seguro social, una proporción importante de esto no va al cotizante, sino que va a terceros, y por lo tanto se percibe una parte de esto como impuesto. Aquí no hay nada realmente muy novedoso, pero es importante poner los números no son pequeños, o sea, estamos hablando de caídas de salarios que están en el rango entre el 3 y el 5%, y caídas en el empleo formal que están también algo más del 3 a una cifra más pequeña en el caso de capitalización individual. Y por último, otro gráfico medio complicado, tenemos los efectos macro a largo plazo. En línea, digamos aquí, lo que tenemos en el lote de la izquierda son los efectos sobre crecimiento, y de nuevo están ordenados de izquierda a derecha en función de cuánto va a seguro social y cuánto va a capitalización individual. Y lo que vemos es que en todos los casos hay caídas en el nivel del PIB en el equilibrio a largo plazo, excepto en el caso de capitalización individual. Y esto está asociado en parte con lo que ocurre especialmente con el ahorro y el consumo. El consumo aumenta en el caso de capitalización individual, pero disminuye en todos los otros casos. Esto se debe básicamente a que el efecto sobre el consumo es un efecto mezclado. Durante el periodo de contribución, esto genera disminución de los ingresos y disminución de los consumos, pero en el periodo de retiro, como son mayores las pensiones, el consumo en el periodo de retiro aumenta. El único caso en el que el aumento es suficientemente importante, no es sorprendente, ocurre lo mismo con el ingreso, es en el caso con capitalización individual. El ahorro aumenta en el caso de capitalización individual, y en el caso en que la proporción es 4 y 2, hay también un pequeño aumento en el ahorro. Y finalmente el empleo formal, bueno, ya lo vimos antes en el otro gráfico, aquí está presentado de otra manera simplemente, pero lo puse para redondear toda la parte macro. Es mucho más claro también, aquí se ve más claramente el impacto sobre el empleo formal, es mucho más fuerte en el caso, en la medida en que va aumentando el seguro social. Ahora, algunas limitaciones que es importante tener en cuenta en este estudio. Este es un modelo de equilibrio general de largo plazo. ¿Qué es lo que es largo plazo en este contexto?
Bueno, hay que pensar en el equilibrio que ocurre después que ya ha operado hasta que se han jubilado, digamos, los que empiezan a cotizar cuando entra el nuevo sistema en acción. Por lo tanto, estamos pensando en plazos bien largos. Pero en el intertanto, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los problemas es que en la economía real hay muchas rigideces que en el largo plazo obviamente se resuelven y llegamos a valores de equilibrio. Pero mientras estamos transitando a ese largo plazo, es muy probable que esas variables no se estén ajustando. Y típicamente lo que ocurre en una economía como la chilena y prácticamente cualquier economía del mundo es que los salarios tienden a ser les cuesta mucho ajustarse, especialmente cuando se trata de ajustarse a la baja en términos reales. ¿Qué significa eso? Que la trayectoria hacia ese equilibrio a largo plazo probablemente va a ser una trayectoria con salarios que a lo mejor no caen tanto, se van a demorar más en caer, pero obviamente los impactos sobre el empleo van a ser mayores. Entonces, el empleo y la informalidad. Una segunda cosa que hay que tomar en cuenta y que es bueno tener en el trasfondo es que no hay una dinámica poblacional en este modelo. Todas las generaciones son del mismo tamaño. No tenemos envejecimiento en la sociedad. Entonces, todas las cosas que de alguna manera impactan mucho a los elementos de reparto no están incorporados en este modelo. Estos modelos son bastante complejos y difíciles de resolver. Si metemos ese tipo de complejidades, se convierten en un animal prácticamente indomesticable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y lo otro que esto lo hemos hecho en el vacío respecto de otras cosas que están pasando en el mercado de trabajo y que desgraciadamente están actuando muchas en la misma dirección. O sea, la disminución de 44 a 40 horas es un paso importante, pero tiene representa un aumento de costos de más de un 10% para el empleador. O sea, eso, si ustedes lo ponen en términos de días, años, esto es aproximadamente un mes de trabajo, entre comillas, que tienen que financiar porque el salario no se ajusta, pero que es menos trabajo en el año. Tenemos un aumento bien importante en el salario mínimo, también apunta a encarecer el costo de contratación y la informalidad. Y la PGU también es relevante, no porque signifique un mayor costo para las empresas, pero sí porque para una persona que está que tiene niveles de ingresos relativamente bajos, su seguridad de ingresos probablemente en el periodo de vejez va a venir determinada principalmente por la PGU. Su incentivo a cotizar y a formalizarse va a ser relativamente bajo. Y en ese sentido la PGU tiene muchas ventajas, creo que le pone un piso al sistema, pero eso no significa que estos efectos no existan, y hay que tomarlo en cuenta. Por último, una pequeña digresión, porque el tema de la dinámica poblacional no lo incluimos en este estudio, pero creo que es bien importante. Acaban de salir las proyecciones nuevas de Naciones Unidas de demografía. Estos son como los demógrafos oficiales del mundo. Y bueno, lo que trae son noticias, hay cambios bastante importantes en la proyección global, pero una de las cosas que ocurre, que se recoge, digamos, que no cambia demasiado respecto de lo que ya sabíamos, pero sí es muy importante, es que en general lo que estamos viendo es que la proporción de personas en edad de jubilar respecto de los cotizantes están aumentando muy rápido en todo el mundo y particularmente en los países de ingreso medio. Y para poner el caso de Chile comparado con los países de ingreso medio alto, que es el grupo en el cual nos clasifica el Banco Mundial normalmente, bueno, nosotros vamos un poquito más rápido que ese grupo. Estamos envejeciendo un poco más rápido. Y para que tengan una idea, si uno piensa en el año 81 en realidad, cuando partió el sistema de pensiones, más o menos habían 10 contribuyentes a la seguridad social por un jubilado. Bueno, hoy día es más o menos la mitad. Hoy día son 5 contribuyentes por un jubilado. Si uno quisiera aportar la misma cantidad de plata para pensiones, tendría que duplicar las cotizaciones, pero aún así no le alcanzaría, porque son más los jubilados que antes. Y si nos vamos al 2050, que ya no está tan lejos, digamos, esa proporción debería caer más o menos a 2 a 1. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que cualquier componente de reparto que tenga el sistema está condenado a quedar desfinanciado.
No hay forma de cambiar esto, salvo que uno incorpore cotizaciones en aumento permanente, disminuciones de beneficios, etc. Y por lo tanto, cualquier componente de reparto que tengamos dentro del sistema, del seguro social en particular, si vamos a incorporar alguno, este tiene que ser acotado y tiene que ser transitorio, porque cualquier cosa que se haga de forma más permanente está condenado a generar un déficit en plazos más largos. Bueno, las principales conclusiones, digamos, no se las voy a repetir, pero la más importante tal vez es que aumentar las tasas de cotización efectivamente permite aumentar las pensiones. Ese es un primer resultado, digamos, pero no da lo mismo si esto va todo a seguro social o si va todo a capitalización. Si va todo a seguro social, esto aumenta las pensiones con un 20% más o menos en el largo plazo. Si va todo a capitalización individual, las aumenta más o menos en un 50%. No está exento de costos, ya lo dijimos, hay impactos importantes en el empleo y en los salarios, y esos son los que mencionaba antes. Y desde el punto de vista macro también hay diferencias grandes en términos de caídas del PIB en el caso de que haya un seguro social, que van disminuyendo en la medida que aumenta el componente de capitalización individual, incluso en el extremo si va todo a capitalización individual hay un pequeño aumento en el PIB. Lo mismo ocurre con el consumo y, como les decía, en general, si bien el aumento de las cotizaciones en principio debería generar un aumento del ahorro, obviamente esto del ahorro de la familia esto implica una disminución en el ahorro de las empresas y en el efecto neto estos efectos son negativos en la medida que la proporción que se destina a seguro social es mayor y puede ser ligeramente positivo en los casos de capitalización individual. Bueno, esas son las cosas que les quería comentar hoy día. Muchas gracias. Y bueno, quiero entonces darle la bienvenida a David y a Cecilia para que tengamos aquí un pequeño intercambio y podamos conversar sobre esto, resultados y sobre sus propuestas. Bueno, tenemos acá a dos distinguidos participantes. Nuevamente lamentamos que Paula no nos pueda acompañar hoy día por razones de salud y es muy comprensible. Tenemos a Cecilia, que así fue, digamos, ha tenido una labor muy activa en todos estos temas y fue miembro de la comisión técnica, y David, que ya lleva unos cuantos años involucrado en esto, fue miembro de alguna comisión en el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet. Ambos con mucha experiencia y conocimiento de los temas. Y lo que vamos a hacer, David tiene que salir un poco antes porque tiene un compromiso, entonces le vamos a pedir a David por los tiempos que tenemos, yo creo que podrían ser unos 10 minutos, a Cecilia otros 10 minutos y luego preguntas del público y de usted. Adelante, David. Sí, bueno, muchas gracias. Les pido disculpas, tengo que irme 10:20, 10:25 para alcanzar a conectarme en un seminario. Lamento no poder quedarme hasta un poco más tarde. Primero, felicito a CLAPES por el trabajo. En noviembre de 2022 el gobierno presentó su propuesta de proyecto de reforma, noviembre de 2022, ¿cierto? En ese minuto, varios centros, incluyendo CLAPES, Centro de la Católica Estudios Longitudinales, pero varios otros, 20 en total, distintas instituciones, presentamos una carta a los ministros de Hacienda y de Trabajo y la DIPRES para solicitarles que pudieran entregar el backup de la información que contenía en el informe técnico, el informe
de impacto que comentó Joaquín, etc. Y los datos detrás de todo lo que era la proyecciones de tasa de reemplazo, todo lo que básicamente venía en la justificación de la reforma, una mega reforma. El éxito fue bien parcial. Tuvimos varias reuniones donde nos expusieron sobre este informe, ¿cierto?, en la versión que se entregó, digamos, y que básicamente decía que no había mucha diferencia. La diferencia era con reparto, pero con la propuesta del gobierno, en su oportunidad, la que venía en el proyecto, que tenía cuentas nacionales y todo eso, ¿cierto?, y capitalización individual, no había grandes diferencias. Ese era más o menos el esquema, ¿cierto? Y nos invitaron a un taller donde participó mucha gente, pero no había forma de... Bueno, era una exposición, ¿cierto? Esos fueron los antecedentes y básicamente el mensaje era: usamos el modelo del Banco Central. Lo mismo que hizo el Banco Central lo hicimos nosotros, ahí está. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo del Banco Central? Bueno, yo no sé. Esa es básicamente como la transparencia a la que creo que nosotros hemos estado atacando por harto tiempo, de cómo se hacen políticas públicas. Y no es solo este gobierno, creo que va para atrás también, ¿cierto? Lo que necesitamos son análisis que se puedan reproducir. Lo que necesitamos son datos. Y seguimos insistiendo en cómo no podíamos tener datos, ¿cierto?, para poder medir algo tan básico como las tasas de reemplazo. Y esos datos no estuvieron después de esas reuniones y solamente se pudieron tener en enero del 2024, cuando el proyecto estaba a unos días de votarse en la Cámara de Diputados. Recién ahí salió el estudio del gobierno. Y previamente habíamos tenido información sobre tasa de reemplazo considerando historias completas, que obviamente los resultados eran muy distintos, ¿no? O sea, lo que quiero decir acá es que ha pasado todo este tiempo. Tenemos el estudio de Joaquín, de los investigadores de CLAPES, que es muy importante, pero este es un estudio que lo debiéramos haber tenido a unas semanas de noviembre de 2022. Ese es el costo de, creo yo, no hacer las cosas bien. Al presentar una reforma, no es posible replicar los análisis. A lo mejor nos habríamos ahorrado muchas discusiones, ¿cierto? En el camino, claro, la propuesta del gobierno se ha ido desmoronando en un montón de puntos que a lo mejor habría sido más fácil aclararlo, limpiarlo antes. Llegamos a la comisión técnica, donde participó Cecilia, participó Paula Benavides, que creo que fue un hito muy importante, y me parece a mí que debería ser el eje desde donde deberíamos partir la discusión para ver si tenemos la posibilidad de generar una reforma en esta ocasión. No en la minuta que fue la interpretación que hizo, creo yo, el ministro de Hacienda respecto de cuál era el acuerdo, en fin, no me parece que estén las condiciones para eso. Yo partiría de básicamente lo que la comisión técnica señaló. Y me quiero enfocar en un solo punto, el tema de la distribución, el famoso tema de la distribución de capitalización individual, solidaridad, todo eso. Creo que la comisión técnica hizo un aporte muy importante. Por primera vez usó los datos, que fueron los mismos datos del estudio del gobierno, ¿cierto?, que se publicó a través de la Superintendencia de Pensiones, y dijo: ya no es el problema de los pensionados actuales, es específico, hay grupos en particular que son los que tenemos que mirar, y para eso hay que mirar las tasas de reemplazo. Y por lo tanto acotó el problema. Cuando uno acota el problema, se da cuenta que entonces, lo que tal vez tenía en mente, que era tomar 2 puntos, 3 puntos de cotización, a lo mejor no se justifica. Entonces creo que ese camino es importante, creo que hay que volver atrás. Ahora, pienso que a la comisión técnica le faltó mucho tiempo, le faltó harto tiempo. Había mucha presión para que se votara la reforma, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos el tiempo. Entonces me gustaría decir en términos simples qué es lo que haría yo en este minuto con esa información, y creo que hay
me concentraría en eso, digamos, en lo que queda. Porque mirando primero el concepto de tasa de reemplazo, ¿cierto? El concepto de tasa de reemplazo tiene hartos problemas en la forma como se está usando. La Comisión Técnica usó básicamente los datos que le está entregando la Superintendencia de Pensiones, pero la Superintendencia de Pensiones está midiendo la tasa de reemplazo, básicamente la pensión que recibe la persona, ¿cierto? Como mensualizada, digamos, ¿cierto? Su pensión autofinanciada más lo que recibe por la PGU, como proporción de lo que era su remuneración en la vida activa. Entonces, hay dos razones por las cuales los datos de tasa de reemplazo que se reportan en el informe, ¿cierto? Que básicamente son los datos, entiendo que entregó la Superintendencia, que esas tasas de reemplazo están subestimadas. Entonces, si subestimamos las tasas de reemplazo, estamos exagerando el problema de los pensionados actuales, en esta disyuntiva, ¿cierto?, entre pensionados actuales y pensionados futuros. Y voy a dar dos ejemplos. Uno, por ejemplo, tenemos para las personas de 20 años o más de cotizaciones, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, 50%. Mujeres son los datos que reporta entre 20 y 28 años, 50% tasa de reemplazo. Bueno, ¿cómo se mide eso? Se mide en primer lugar comparando pensión con salario imponible. Salario imponible, en realidad, lo que deberíamos estar midiendo en términos estrictos es una tasa de reemplazo líquida, ¿cierto? Básicamente, la pensión que le llega al bolsillo al pensionado con la remuneración que le llega al bolsillo al pensionado. Si uno toma eso, se da cuenta que en realidad ese simple cambio, que es lo que habría que hacer, la tasa de reemplazo de las mujeres en ese segmento ya no es 50, debe ser del orden de 62%, así nada más que mirando los números. Pero adicionalmente, lo que esos cálculos indican es que hay se toma la última remuneración. Y eso tiene dos problemas serios. O sea, yo creo que la tasa de reemplazo puede definirse de muchas maneras, pero no de esa manera, ¿ya? Porque lo que estamos comparando, estamos diciendo, nosotros vamos a darle a usted una pensión que le haga mantener el nivel de vida que tenía cuando estaba activo. Es bien cuestionable que sea el nivel de vida del último mes. Pero lo más cuestionable de todo es que, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es su última remuneración? 1.200.000 pesos, perfecto. Y contra eso comparamos la pensión. Pero resulta que si esa persona trabajó un mes en 12 meses el último año, se toma el 1.200.000 pesos. Si supongamos que hubiera tenido algunas lagunas, no se consiguen los ceros, ¿cierto? Básicamente se está tomando a la persona como si hubiera tenido una densidad de cotización perfecta, digamos, en ese mes. Y eso no es cierto, eso no es así, porque precisamente el problema que tenemos es de densidad de cotizaciones, y eso le pasa también a las personas. Entonces se está exagerando. Por eso es que la tasa de reemplazo, se está exagerando el problema de la tasa de reemplazo, eso se está artificialmente llevándola hacia abajo. Uno puede decir, a lo mejor no voy a tomar toda la historia laboral, como yo preferiría, pero se puede tomar los últimos 10 años. Bueno, si uno toma los últimos 10 años y versus tomar el último mes, esa mujer que tenía una tasa de reemplazo de 50 pasa a tener una tasa de 80%. Eso es básicamente lo que el sistema hoy día le está entregando, y en buena parte gracias a la PGU, ¿cierto? Ahora, el problema es que no estamos con el mismo celo poniendo cuáles son las tasas de reemplazo de los pensionados actuales, porque aquí estamos hablando del 1.000.000 y tanto de pensionados que ya tienen una pensión. No tenemos a la vista cuál es la pensión de quien se va a pensionar el año 2024, el 2028, el 2040, el 2060. Cuando uno mira eso, esas tasas de reemplazo, poniéndonos de acuerdo en los parámetros para la proyección,
van a ver que está 20 puntos por abajo que los pensionados actuales. Entonces, estamos a punto de cometer un error serio, producto de nuevo de la miopía y la presión, ¿cierto? Que básicamente nos está, simplemente porque no estamos poniendo en el mismo nivel a los pensionados futuros y los pensionados actuales. En definitiva, lo que necesitamos es una reforma que nos asegure, ¿cierto?, que vamos a tener eso parejo. Entonces, si no tenemos claro el escenario base, vale decir, cuáles son las tasas de reemplazo de los pensionados actuales y de los pensionados que vienen, sin reforma. Y luego sobre eso tenemos que mirar las distintas alternativas, ¿cierto? La alternativa del 6% de cotización individual, en fin, todo lo que se está proponiendo. Entonces, me da la impresión a mí que el camino para el acuerdo debería seguir una vía muy empírica que ya inauguró, a mi juicio, la Comisión Técnica. Veamos los datos. No busquemos más excusas, miremos los datos. Pongamos en el mismo plano los pensionados actuales, veamos qué significa esto. Si nos damos cuenta que esto, y pongámosle número, ¿qué implicaría, comillas, subsidiar ciertas pensiones? No hablemos de distribución de cotizaciones, pongámosle números, son $300 millones anuales, $600 millones anuales, eso se puede expresar como un porcentaje de la cotización, lo que sea, digamos, ¿cierto? Pero ¿estamos seguros a quién le estamos dando esos recursos? Creo que esa es la parte que falta. Y entonces tengo muchas expectativas en que el Senado, que creo que ha hecho un buen trabajo, cuando mejor lo ha hecho es cuando se ha tratado de hacerlo técnicamente correcto, y creo que se habló en ese marco de acuerdo, de protocolo, que también se le daría un papel a la Comisión Técnica, no sé si es la misma, ojalá que sea la misma, para poder arrojar luces sobre el tema. Mi impresión es que con los datos que tenemos, con los órdenes de magnitud que les estoy dando, podemos hacerlo más preciso, ¿cierto? Es completamente prematuro decir cualquier cosa como las que dice el gobierno en su protocolo, la propuesta del ministro Marcel. Empezar a especular con que aquí vamos a poner 2 puntos acá, 1 punto acá. Entre paréntesis, esa tasa de reemplazo de las mujeres no considera el bono tabla. Si uno piensa el bono tabla por el efecto de igualar de hacer que la mujer viva en función, el cálculo sea darle un ajuste, ¿cierto?, por la mayor longevidad de las mujeres, la tasa de reemplazo sería aún mayor, ¿cierto? Entonces, creo que los números no se han hecho, hemos estado trabajando con cifras que no son sólidas, las cifras están ahí, pero se tienen que procesar técnicamente y con un poco de tiempo, que creo que es lo que es posible hacer hoy día. Muchas gracias, David. Cecilia. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente llegué un poco tarde, pero con la tecnología ahora uno puede ir escuchando, o sea, venía escuchando a Leonardo desde el auto y escuché a Felipe también desde el auto. Así que quiero agradecer el aporte que está haciendo CLAPES en este tema, porque concuerdo completamente con David. Esta reforma partió mal no solo por un tema que en su minuto David y otros expertos levantamos mucho respecto a los datos, sino que también porque este proyecto ingresa en noviembre del año 2022 y ese es el mismo año en que se empezó a pagar la PGU. Y la PGU era un cambio muy significativo en nuestro sistema de pensiones. Hay que acordarse y remontémonos al momento del estallido, cuando efectivamente había una demanda de la población respecto a los niveles de las pensiones. ¿Qué hubiera pasado si en ese minuto el presidente Piñera hubiera dicho, ok, ya, voy a multiplicar los recursos del pilar solidario por 3 veces? Yo creo que todos habrían dicho, bueno, sí, es harto, ya, quedémonos tranquilos con eso. Bueno, eso fue lo que hicimos.
Con la PGU, primero se hicieron cambios, después del estallido se subió la PBS y se subió el APS y posteriormente se incorpora la PGU y los recursos que van al pilar solidario previsional se multiplicaron por 3 veces en términos reales. Este aumento de recursos en puntos de cotización equivale a 4 puntos. El proyecto del presidente Piñera ponía 3 puntos de solidaridad y aquí estábamos entregando 4. Y el gobierno inició este proyecto y eso no lo miraba. Y la ministra, y lo sigue diciendo hasta ahora, la ministra Jara, decía todo el tiempo, los jubilados llevan 15 años esperando, los jubilados no pueden seguir esperando. Pero la verdad que los jubilados no llevaban 15 años esperando. La situación había cambiado en forma radical y esto no estaba medido en el diagnóstico y era súper relevante medirlo. Lo primero que salió en este tema fue un estudio también hecho por David Bravo con los datos que entregó la Asociación de AFP, que mostró ya que efectivamente la PGU estaba haciendo un cambio radical en las tasas de reemplazo. Y comparto con Leonardo, que lo planteó antes, que la medida tiene que ser la tasa de reemplazo. Tenemos que buscar una forma correcta de qué tasa de reemplazo vamos a medir y en eso estoy de acuerdo con David. ¿Cuál es la forma correcta de medirla? Tenemos que consensuar algo, pero es la tasa de reemplazo y no el nivel de las pensiones. Porque si con una tasa de reemplazo de 200%, por ejemplo, y alguien dice, no, pero fíjate que de todas maneras tiene una pensión de 300.000 pesos, es muy baja, 300.000 pesos, tenemos que subirla. Y ahí el problema en realidad no está en el sistema de pensiones, el problema está en los bajos sueldos, o en la informalidad, o en que esa persona no impuso. Eso no se arregla a través del sistema de pensiones, eso se arregla a través de crecimiento económico, de mejorías del mercado laboral. No podemos pedirle al sistema de pensiones que resuelva completamente todos los problemas del mercado laboral, que por supuesto tienen una implicancia después en las pensiones. Además, en el año 2022 no solo se empezó a pagar la PGU, sino que el gobierno aprobó la ley corta de PGU que mejoró todavía un poco más este beneficio. Entonces sale este estudio de David que muestra tasas de reemplazo muy altas que se estaban obteniendo y muestra también este otro punto que es súper relevante, que eran muy altas ahora pero que iban a ser más bajas en el pasado. Y eso atentaba en contra del diagnóstico que implícitamente tenía la reforma. Y entonces en enero sale el estudio de la superintendencia en que participaron economistas independientes y la polémica se centró un poco en cómo se medía la tasa de reemplazo, pero ese estudio mostraba exactamente lo mismo, que las tasas de reemplazo eran muy altas y que iban a ser peores en el futuro. Entonces yo le había mandado ayer a Leonardo una lámina, quería mostrarle los datos. No sé si estará por ahí. Con las tasas de reemplazo. Y agradezco los comentarios favorables de David respecto al trabajo de la mesa técnica. Yo diría que el trabajo de la mesa técnica fue posible porque ya teníamos los datos. Y no solo estaba el estudio de la superintendencia, sino que además, algo que yo creo que debería ser una práctica permanente, la superintendencia disponibilizó las bases de datos para que cualquier analista hiciera estudio. Entonces, aquí en este gráfico aparece el impacto que estaba teniendo la PGU en las tasas de reemplazo por quintiles de ingreso y nos encontramos con que en el 20% más pobre, las tasas de reemplazo son 170%. La pensión autofinanciada es muy baja, pero la PGU ya arregló el tema en esos sectores. Y las tasas de reemplazo, por supuesto, son decrecientes de acuerdo al quintil de ingreso, pero nosotros tenemos hasta el 60% de la población tasas de reemplazo muy altas. En la siguiente lámina tengo esto mismo calculado por densidades de cotización. Aquí están calculadas las tasas de reemplazo como planteaba David, o sea, tomando sueldos líquidos y pensión líquida. Y lo que vemos es nuevamente lo mismo. Las tasas de reemplazo para los sectores que tienen baja densidad de cotización son altísimas. Y no alcanzo a ver los números acá, pero en el fondo uno tiene hasta 25 años de años cotizados, tasas de reemplazo altísimas. O sea, esos grupos ya tienen resuelto su tema de pensiones. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros seguimos favoreciendo a esos sectores con aumento de PGU o con
seguro colectivo, y eso es algo que es súper relevante en el estudio que hace CLAPES, es que los incentivos a cotizar de esos sectores, si con 5 años de cotización o con 10 años de cotización ya tienen tasas de reemplazo de 100%, no van a cotizar. Entonces, yo creo que el punto más importante de lo que consensuamos en la mesa técnica es que los sectores con bajas densidades de cotización ya tienen resuelto su problema de pensiones. ¿Quiere decir esto que tienen resuelta su situación socioeconómica? A lo mejor muchos no, pero en este caso ya no sería entonces la política de seguridad social la dirigida a resolver esos problemas. Tendríamos que ver qué está pasando con la política de salud, la política de vivienda, pero nosotros no podemos crear un sistema de pensiones que una persona por cotizar 5 años tiene, y si es de ingreso medio bajo, tiene una tasa de reemplazo de 100%, porque destruimos el sistema de seguridad social. O sea, ¿qué sistema de seguridad social puede asegurar tasas de reemplazo de 100% a personas que cotizan 5 años? Entonces, eso es súper importante en lo que viene hacia ahora. Esto solo se pudo hacer tan claro una vez que ya teníamos los datos, y por eso es tan relevante toda esta demanda que hubo para tener datos. Y efectivamente, cuando uno mira esos resultados de ahí, en el otro punto en que sí tuvimos consenso en la mesa técnica es que el problema está radicado en las mujeres que han cotizado mucho tiempo. ¿Por qué tienen bajas tasas de reemplazo las mujeres con alta densidad de cotizaciones? Porque jubilan antes y porque viven más. Por supuesto, el sistema no debería darles un subsidio por el hecho de jubilar antes, cuando en realidad es evidente que si hay algo que tenemos que avanzar es ir aumentando la vida laboral activa. Las edades de jubilación actuales se establecieron hace 100 años. Este año se cumplen 100 años desde que se estableció el sistema de seguridad social en Chile, y se establecieron las mismas edades de jubilación actuales cuando la expectativa de vida promedio eran 50 años. Entonces, aquí es algo evidente que tenemos que avanzar hacia aumentar la edad de jubilación, y en ese sentido ahí el consenso fue, ok, uno podría establecer una transferencia hacia las mujeres compensándolas por su mayor expectativa de vida, pero siempre y cuando sea un beneficio que lo empiecen a recibir a los 65 y que solo tendrían la misma pensión que el hombre, calculándoles que hubieran jubilado a los 65 años. Porque si no, me imagino que desde el punto de vista de los hombres, que son los que van a tener que de alguna manera financiar esta transferencia a las mujeres, es una gran injusticia que la mujer jubile a los 60, los hombres a los 65, y eso no se corrija en el fondo. Entonces, ese fue en el único tema en que hubo un consenso absoluto. Y después, ¿a qué otros grupos beneficiar? Y yo creo que aquí el tema de no afectar la formalidad laboral es súper relevante, porque si uno a este análisis de acá incorpora el hecho de que componentes de seguro social fomentan la informalidad, la verdad que el ejercicio para decir que los 6 puntos de cotización tienen que ir a ahorro ya tiene demasiados argumentos a favor, a mi juicio. Tiene como argumento a favor el que las tasas de reemplazo en el futuro van a ser inferiores que las actuales. Tiene como argumento a favor que es el que menos castiga la formalidad laboral, y tiene como argumento a favor de que además genera todo este efecto beneficioso que el otro estudio de CLAPES ya nos mostró, que es el hecho de que necesitamos aumentar la tasa de ahorro, el ahorro genera inversión, la inversión genera crecimiento, el crecimiento genera empleo formal, y de esta forma vamos resolviendo lo que es la causa principal de las bajas pensiones, que es los bajos salarios y la alta informalidad laboral. Entonces, yo creo que, y para ir cerrando, creo que el punto aquí relevante es que es verdad que queda poco tiempo, pero deberíamos todos los que estamos trabajando en el tema hacer un gran esfuerzo, porque ahora efectivamente sí se analizara la reforma en base a la evidencia, en base a los datos, y no solo los datos actuales, como bien plantea David, sino que también qué es lo que viene hacia adelante si no cambiamos las edades de jubilación, por ejemplo, que es un tema muy, muy relevante. Eso. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, desgraciadamente queda menos tiempo del que nosotros quisiéramos, algo que ocurre también con la reforma de pensiones, digamos, de todo lo que tiene que ocurrir de aquí hasta enero. Así que vamos a tener que dar por terminada la sesión ahora, y
agradecer nuevamente a los participantes por su muy útil colaboración y su presencia acá hoy día. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. Como es tradición en los seminarios de CLAPES, los dejamos invitados a seguir participando en los próximos que vienen y a un cafecito acá a la salida para quienes están de manera presencial. Muchas gracias.